Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Capítulo 11, versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora quiero que abran Mateo 25:5. Mateo 25:5. Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora Marcos 5:39. Marcos capítulo 5, verso 39. Marcos 5:39 dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Amén. 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 Entrando Jesús le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando Cristo fundó a la iglesia, Cristo empoderó a la iglesia con la unción de su Espíritu. Amén. La unción del Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y es la unción del Espíritu Santo en nosotros los que nos habilita para ser efectivos en nuestro llamado. Amén. La unción del Espíritu Santo hace que cuando usted en el nombre de Jesús ore por un enfermo, reciba sanidad. Amén. La unción hace que cuando usted en el nombre de Jesús eche fuera un demonio, se vaya del cuerpo. La unción del Espíritu Santo atrae las almas. Amén, gloria a Dios. Amén. Sin la unción del Espíritu Santo solo seríamos metal que resuena y címbalos que retiñen. Seríamos una vasija con un lindo título, pero sin un contenido. Hay un mensaje que predico que está titulado Presencia o Apariencia. Y una de las cosas que no podemos negar en este tiempo es que hay muchas congregaciones, personas y líderes que hoy no portan la misma dimensión de unción que tenían cuando arrancaron su ministerio. Hay algunos que quedaron en la etapa de la historia, solo recuerdan lo que Dios hacía con ellos, pero ellos se dan cuenta que algo cambió, que ya no ven la misma manifestación, la misma evidencia, que ya no profetizan como antes. Cuando arrancaron su ministerio, desarrollaron una dependencia total hacia Dios. Y cuando fueron caminando, transitar con Cristo, desarrollaron conocimiento y experiencia. Y aunque muchas personas han logrado desarrollar conocimiento y experiencia, han perdido esa dependencia. Y perder la dependencia del Espíritu Santo es muy peligroso, porque caer en el error de tratar de manejar las cosas conforme a la experiencia muchas veces no es provechoso. Porque las experiencias pueden ser para bendición para una persona, pero también para maldición. Yo siempre doy el ejemplo de que el matrimonio de mis padres, el modelo de matrimonio de ellos, para este tiempo a mí no me sirve. Porque el modelo de ellos, de mis abuelos, era que la mujer quedaba en casa mientras el hombre salía a trabajar. Pero hoy los tiempos cambiaron. Hoy los dos trabajan. Hoy la mujer no depende del hombre. La mujer puede depender económicamente de sí misma. Es más, hay mujeres que ganan más que sus esposos. Y vemos que las cosas han cambiado, entonces yo no puedo implantar la experiencia de ellos en el mío porque me genera problemas. Entonces, las experiencias de ellos no serían de bendición para mí. Y hay algo que le sucedió a la iglesia. Estamos viviendo la era tecnológica de avance científico,
de avance en la medicina, en la arquitectura. Impresionante, una década donde todo avanza. Lo tecnológico es impresionante cómo avanza. La iglesia tiene acceso al conocimiento de la palabra de Dios como nunca antes. Pero hay algo que está sucediendo con la iglesia. En muchos lugares no tienen la misma dimensión de unción. Hay muchas iglesias que ya no portan esa unción porque no hay evidencia de esa unción. La unción tiene evidencia. La evidencia de la unción es que las personas van a querer cambiar de vida, que los endemoniados van a ser liberados, que la gente va a ser sanada, que lo profético va a ir de incremento para que vayamos de gloria en gloria, como dice la Biblia. Pero ¿qué sucedió con la iglesia? Cuando Jesús fundó la iglesia y la ungió con el poder del Espíritu Santo, el enemigo comenzó una persecución con el propósito de robarle la unción al creyente. El enemigo comenzó una persecución con el propósito de robarle la unción al liderazgo. Y él desarrolló dos armas para robarle la unción. Número uno, el pecado. La iglesia de Cristo ha pasado por experiencia donde muchos hombres de Dios y mujeres han accedido a una práctica de pecado. Y el enemigo aprovechó y le robó la unción. Dios lo restauró, pero su ministerio nunca más volvió a ser el mismo. Pero saben, no todos los creyentes tienen problemas con el pecado. ¿A qué me refiero? No todas las personas de la iglesia practican el pecado. Una cosa es pecar, pecamos todos los días, pero otra cosa es practicar. Cuando ya sos esclavo del pecado. Entonces, dentro de las iglesias hay dos tipos de creyentes. Número uno, el creyente que no tiene un compromiso con Dios. Se conforma con venir, escuchar un mensaje y volver a su casa. Algunos de ellos yo los catalogo como los hermanos Raimundo, los que están un pie en Dios y otro en el mundo. Los hermanos Gatica, aquellos que predican, pero no practican. Y después, los de apellido Domínguez. Solo son domingueros. Y esas personas, muchas de ellas, no tienen un compromiso con Dios. Y al no tener un compromiso con Dios, al enemigo le resulta fácil remover la unción de su vida. Por eso es que van pasando los días y algunos hasta se apartan, pero luego hay otro grupo de creyentes dentro de la iglesia, aquellos que sí aman a Dios, aquellos que tienen un compromiso y luchan contra sus debilidades para no dejarse dominar por ellas, aquellos que tratan de crecer a imagen de Cristo, aquellos que no van a intercambiar lo que Dios les dio por practicar el pecado. Entonces cuando el enemigo vio que estaba ese grupo de personas, el enemigo se vio en un problema. Y fue entonces donde el enemigo tuvo que desarrollar la segunda arma con el propósito, óigame bien, de robarle la unción a los que viven en santidad sin necesidad de llevarle el pecado. Imagínense. ¿Y cuál es esa arma? Digan conmigo, adormecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, hay muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Por eso Jesús en Mateo 25:5 relata una parábola que es para este tiempo. La parábola de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Pero Mateo 25:5 dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No dice que se durmieron 5, dice todas. Escuchen. Hay muchos predicadores en este tiempo que califican el estado de una congregación sin manifestación de la unción de Dios como una iglesia muerta. Pero yo discrepo con esa afirmación. Porque la iglesia no puede estar muerta porque Cristo le dio vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué sucede?
¿Qué le está sucediendo a las congregaciones? Lo que le sucede es lo siguiente. Viene una mujer y le dice: Jesús, mi niña ha muerto. Y Jesús le dice: no, la niña no está muerta. La niña duerme. El problema de la iglesia es que no está muerta. Pero hay congregaciones, de instituciones enteras, y muchos creyentes y hasta líderes que se han dormido en el espíritu. Escuchen, no se me pierdan. ¿Qué es el adormecimiento espiritual? El adormecimiento espiritual es una consecuencia. Es un estado en el que el enemigo lleva a un liderazgo, a una congregación o a toda una institución entera. ¿Qué ocurre cuando alguien se duerme espiritualmente? Lo que ocurre son 4 cosas. Número 1, la persona que se duerme en el espíritu pierde la unción. Número 2, pierde el discernimiento de espíritu. Número 3, entra en un estado de confusión. Número 4, desarrolla apatía espiritual. Entonces el enemigo se dio cuenta que la persona puede ser santa, pero por más santa que sea, por más que ame a Dios, se dio cuenta que él puede lograr dormirla. Por eso la Biblia relata la parábola de las 10 vírgenes. Y la virginidad es un sinónimo de pureza. La pureza es un sinónimo de santidad. O sea que eran 10 mujeres santas. Digan conmigo, 10 mujeres santas, pero dormidas. Anote lo que le voy a decir. Uno puede ser muy santo, pero estar dormido en el espíritu. Entonces, ¿sabes qué dijo el enemigo? A esa que vive en santidad, tranquila, déjalo. Porque él iba a usar esta arma, porque se dio cuenta que por más santo que uno sea, los puede dormir. Y si lo duerme, le roba la unción. Y si le roba la unción, mírenme, no se me pierda, la persona sin unción pierde el discernimiento. ¿Sabe cuál es el don menos desarrollado por la iglesia hoy? El discernimiento. Bendito Dios. Por eso muchos a los buenos llaman malos, a los malos buenos, a los falsos verdaderos y a los verdaderos falsos. Y de la gracia se convierte en un libertinaje, donde aún el sistema mundo está entrando en la iglesia. Escúcheme, el discernimiento. Porque hay algo que está sustituyendo el discernimiento: lo tecnológico. Porque hoy no invitamos a un profeta por los frutos, sino por cuánto vio usted en un video. Hoy no invitamos a un pastor por los frutos, sino cuántos seguidores tiene en internet. Hoy la gracia está alumbrando a muchos. Cuando la Biblia dice: engañosa es la gracia. ¿Y saben qué? Hoy ya no oramos para ver a quién vamos a invitar a un congreso. Hoy vemos a aquel famoso. Ni siquiera conocemos su vida, pero como es famoso, entonces lo tecnológico está opacando y impidiendo que la iglesia desarrolle el discernimiento. Escúchenme, no se me pierdan. Y cuando el enemigo te roba el discernimiento, viene la tercera etapa del adormecimiento. ¿Cuál es la tercera etapa? Confusión. Sin discernimiento, la persona no sabe diferenciar entre proceso, circunstancia y consecuencia. Viene al pastor y le dice: pastor, llevo días lidiando con esto.
No sé si es una prueba de Dios. No sé si es un ataque del diablo o si es solo cosa de la vida. Confusión. Y cuando el enemigo te lleva a esa tercera etapa, viene la cuarta, que es una de las peores. ¿Sabe lo que significa la palabra adormecimiento en griego? La palabra adormecimiento en griego significa estupor. En la cuarta etapa viene un espíritu de estupor a posar sobre el creyente. Viene un espíritu de estupor y la persona, ¿y qué hace el espíritu de estupor? El espíritu de estupor es un espíritu que ensordece espiritualmente, enceguece espiritualmente y enmudece espiritualmente a la persona. Y cuando descansa en la persona, desarrolla la persona algo que lo llamo apatía espiritual, porque la persona con un espíritu de estupor deja de ser sensible a la presencia de Dios, deja de ser sensible a la voz de Dios. Todo lo que para él era un deleite se termina volviendo en una carga. El ministerio era un deleite, se volvió una carga. Tu matrimonio era un deleite, se volvió una carga. Congregar era un deleite, pero ahora luchar por congregar porque es una carga. Ahora te cuesta orar, ahora te cuesta concentrarte en la lectura de la Biblia. Cuando adoras te das cuenta que ya no sentí la misma gloria que sentía antes. Gloria a Dios. La persona con apatía espiritual, escúcheme, en vez de comprometerse, se descompromete. La persona con apatía espiritual, cuando vos le hablas de compromiso para el liderazgo, para el evangelismo, para la formación, para lo que sea, la persona que tiene este espíritu siempre va a tener una excusa. ¿Qué es una excusa? Anote, una excusa es una mentira bien planificada. ¿Qué es una excusa? Una mentira bien planificada. Una excusa es lo que está entre el medio de la verdad y la mentira. Una excusa es una verdad a media, pero una mentira completa. Y hay creyentes que son expertos para la excusa. Escúchenme. Cuando la apatía espiritual viene en el creyente, dejan de reconocer las atmósferas. ¿Saben que yo he notado algo cuando viajo? Hay algo que los profetas y que los ministros que salen a predicar saben que es sumamente importante a la hora de predicar: las atmósferas. Y yo me he topado en iglesia que los músicos tienen que justo hacer una oración de guerra, una adoración de guerra, qué sé yo, un Marco Witt, perseguía a mis enemigos, los alcancé. En vez, porque la atmósfera está teniendo una oposición y necesita romperse. Y hay músicos que no tienen discernimiento porque no saben discernir las atmósferas. Y en vez de hacer una adoración de guerra, te cantan con la mano vacía. O si no, cansado del camino. Peor, te tiran la atmósfera. Gloria a Dios. Aleluya. Me ha pasado. O a veces la gente viene recargada y necesitan una adoración para que sea ministrado el pueblo. Y te quieren mandar a guerra. Entonces las atmósferas. Por eso es que en medio de los cultos hay personas que vos podés estar orando por milagros, pero ellos están pensando que ahora termina el culto, que tienen hambre. Puede haber una atmósfera de adoración. Y el que tiene este espíritu de estupor está así. Escúcheme. Si el adormecimiento espiritual es una consecuencia, todos sabemos que toda consecuencia tiene una causa. Entonces, ¿cuál es la causa del adormecimiento espiritual? Para ver la causa que genera que una persona, por más santa que sea, se duerma, vamos a Lucas 22:45.
Cuando tiene me dice amén. Lucas 22, 45. Wow, es impresionante esto. Léalo. Si tiene un celular, saque un screenshot. Si no, saquen una foto, ese texto, márquelo en su Biblia. Pero fíjese lo que dice en Lucas 22, 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La segunda arma del diablo para generar adormecimiento es la tristeza. ¿Por qué la tristeza? Porque el diablo se dio cuenta que no puede ser muy santo, pero amargado. Bendito Dios. El diablo se dio cuenta que puede ser muy santa, pero amargado. Gloria a Dios. Entonces el enemigo, a aquellos que no le roba la unción, llevándole a practicar el pecado, el enemigo lo que hace es entristecerlo, porque sabe que no le puede matar, pero sí dormir. Sabe que no le puede llevar al pecado, pero sí puede generar circunstancias que vayan hiriendo el corazón de la persona, y a través de esa circunstancia herir el corazón, y la persona herida comienza simplemente a ignorar el dolor, a ignorar la tristeza. Pero llega un momento que cuando comienza a adorar a Dios, se da cuenta que ya no es la misma. Se da cuenta que cuando empieza a predicar ya no es el mismo. Comienza a examinarse y se da cuenta que ya la misma unción que portaba no fluye en ella. Gloria a Dios. Digan conmigo, santos, Aleluya. pero dormidos. Digan conmigo, santos, pero amargados. ¿Saben cuántas personas santas y amargadas conoce usted? Gloria a Dios. ¿Saben la cantidad de personas santas y amargadas que conozco? ¿Cómo estás, hermana? Gloria a Dios, aleluya, pastor, acá en Victoria. Te quedas 5 minutos con la hermana. Pastor, no estoy tan, gloria a Dios, aleluya. Decirle que tanto lado te están hablando. Hola. Miren, no se me pierdan. En Lucas 22, 45. Los que se durmieron por la tristeza eran apóstoles. O sea que el diablo puede dormir apóstoles con tristeza. Pero no solamente puede dormir apóstoles, también puede dormir profetas. Por eso en el libro de Reyes, anoten, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19. En el verso del 1 al 5. Usted se va a topar con una historia donde un profeta llamado Elías escuchó que Jezabel lo iba a matar. Y en el verso 4, deseando morirse, verso 4, se amargó tanto el profeta que deseaba la muerte. Verso 5, se echó a dormir debajo de un enebro. El profeta se durmió. Miren. Pero no solamente se durmió Elías. O sea que el diablo puede dormir apóstol, profetas, pastores, maestros, evangelistas, danzores, músicos y algunos. Solo con tristeza. Por eso hay pastores que de repente estaban en un avivamiento, creciendo, una gloria, y el diablo dice: tengo que robarle la unción. Bendito Dios. ¿Y sabe qué hace el diablo? Amarga a los pastores. ¿Y cómo los amarga? Provocándole una división para herirlos. Porque sabe que la división lastima el corazón del pastor. ¿Qué otra cosa hace? Permite que un Judas se levante a traicionar. Y sabe que hay pastores que después de una división, su ministerio nunca más fue.
¿Por qué? Porque esa tristeza quedó en ellos. Poder en tu presencia, Señor. Entonces el enemigo se dio cuenta que puede amargar al creyente. Ahora escuchen. Se durmieron los apóstoles, se durmió el profeta, pero hay alguien más que se durmió en la Biblia. Un joven llamado Sansón. Porque hay personas que tratan de acelerar los tiempos para empezar una relación. Y a veces esperando a una Sara te toca una Dalila. A veces esperando una Raquel te toca una Jezabel. Jesús. Saben, yo cuando entré al cristianismo, yo estaba en pareja, tenía una novia. No vivía en concubinato, tenía una novia. Y yo renuncié a mi novia por seguir a Cristo. Pero después, un día se me ocurrió que estaba curado por mi novia. Y comencé una relación. Y me fue mal. Creo que duró 6 meses ese noviazgo a los 24 años. El noviazgo que tuve. No era el tiempo. Y me fue mal. Porque Dios tenía preparado a la persona para mí a los 33 años. O sea que tuve que prácticamente desde los 18 a los 33 sacar la cuenta. Vos llevas 2 años de cristiana y ya no estás desesperada que venga Sidonio. ¿Para qué? Para hacer la vida imposible. Hola. Escuchen. Entonces Sansón, el primogénito de mamá, el nene malcriado con todas las mañas, se puso de novio y los padres le permitieron. Pero se puso de novio con una mujer llamada Dalila. ¿Sabe lo que era Dalila? Era una mujer tan perversa, traicionera, avara, que quería descubrir el secreto para mandarlo a matar. ¡Wow! Y dice que todos los días le preguntaba: Sansón, revélame tu secreto, ¿de dónde viene tu poder? Y dice que todos los días lo hostigaba. ¿Sabe lo que dice un proverbio? Proverbio dice: es mejor casa con gotera que vivir con una mujer rencillosa. Aquellos que en alguna vez fuimos pobres sabemos lo que es tener una gotera en la casa. Es horrible. Vos estás durmiendo y ¡pah! Imagínate, la Biblia dice: mejor una casa con gotera que vivir con una mujer rencillosa. Aquí en aquella mujer rencillosa que todo el tiempo hace algo para pelear, que todo el tiempo quiere provocar pelea. Y así era Dalila. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que redujo el alma de Sansón a mortal amargura. Y cuando Sansón se amargó, le dijo: está bien, te voy a contar de dónde proviene mi poder. Mi poder proviene de mi trenza. Luego se durmió. La amargura lo durmió. Se durmió en los brazos de Dalila. ¿Y qué sucedió? Cuando se durmió, le cortaron las trenzas. ¿Sabe lo que representan las trenzas? 2 cosas. La unción. Número 2, cobertura. El diablo se dio cuenta, mire que no se me pierda, que te puede sacar de la cobertura de Dios amargándote. Por eso Hebreos 12:15 dice: mirad bien, o sea, no sea que brotando una raíz de amargura deje de alcanzarla. Wow. Te podés hasta salir de la gracia. Escúcheme. Por eso después, ¿qué sucedió con Sansón? Le quitaron los ojos. Digan conmigo el discernimiento. Ya no podía ver. La amargura es tan peligrosa que usted no puede romantizar la amargura. Usted sabe que las personas están acostumbradas a romantizar la tristeza y la amargura. Es más, tomamos un acto de tristeza como algo romántico. ¿Viste cuando vos eras adolescente y tenías tu novio y él se iba? Desde que te fuiste estoy triste. ¿Te acordabas en el cielo?
Todavía me paso a arreglar gente, eso no sé. Desde que está, siento que el aire se me va, le decía. Terrible demonio amargura. A ver. Escuchen. Pero vos romantizás y escribís hasta poemas. Tu mirada es el aliento de vida. Saben que yo le tengo prohibido a mi esposa amargarse por mi ausencia. Si se amarga, que se ponga ahora hasta que venga el gozo de Dios. Pero que ella me escriba, estoy muy triste, no veo la hora que venga. No. Y hoy usted va a entender por qué. Algunos me miran pues diciendo yo lo amo. Aleluya, mire, Gloria a Dios. ¿Se puede ser santo y amargado? Sí. ¿Dónde dice en la Biblia? Lucas capítulo 1, rápido. Lucas capítulo 1. Versos 5 y 6. Fíjese que versos 5, 6 y 7 habla de un matrimonio de Elizabeth y Zacarías que eran justos, temerosos, irreprensibles. Un matrimonio muy santo. Pero había un problema con ese matrimonio. Ambos eran amargados. ¿Por qué ella era amargada? ¿Por qué? Porque la amargura genera esterilidad. Note usted que todas las estériles de la Biblia eran amargadas. Hola. ¿Y cómo me di cuenta que el viejo era amargado? Lea el verso 14. Dios le envió un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Y tú tendrás gozo y alegría. ¿Por qué Dios envió un ángel para decirle a alguien que era muy santo que iba a tener gozo y alegría? Porque no lo tenía. Porque era santo, pero amargado. Óigame. ¿Por qué el diablo quiere sembrar amargura al creyente? ¿Cuál es el peligro de vivir una vida en un estado de amargura? Hay un arma que el diablo le está robando a la iglesia. ¿Y cuál es esa arma? El gozo de Dios. Aleluya, Dios. El diablo no te puede sembrar amargura si primero no le mueve el gozo. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Que enseguida perdes el gozo. Algunos caminos a la iglesia ya están discutiendo con la pareja. Te dije que me esperen, no es que voy destinado, no es que no me puedo pintar. Me hubiera quedado. Y ya vienen los dos así amargados a la iglesia. No me digan que no te pasó porque a mí me pasó. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te bendigo y rechazo, Señor, tu argumento y reprendo todo espíritu de distracción. Los pulsos y los echo fuera de este lugar, de esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Escúchame. Entonces, hay personas que pierden el gozo fácil. Terminaron un culto glorioso. Se tropezó. Deja de reírte vos. Que me tropecé. Perdió el gozo. Hay personas que de la nada comienzan a la mañana sienten frío. Otra vez este frío que me tiene cansado. Decir a que tú no pierdas el gozo. ¿Sabes por qué? Hoy vas a entender por qué no podés perder el gozo. Yo una vez estaba de panza llorando en la cocina de mi departamento. ¡Ah! Y el Señor me habló y me dijo: Olegario, no pierdas el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo tiene un poder. El gozo transforma el dolor en pasión. Y la pasión se transforma en deleite. Y el deleite es una llave que mueve el reino de los cielos a tu favor. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá la petición de tu corazón. Mira. Pero ¿sabes lo que dice el diablo? Tengo que remover el gozo de la iglesia. Tengo que remover el gozo de los creyentes. Y cuando el enemigo remueve el gozo, hay 5 cosas que pasan. Escuchen, ya voy terminando.
Anote el peligro de vivir amargados y perder el gozo. Número 1. Se activan todas las maldiciones. El pecado activa una maldición, pero la amargura activa todas. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 28, verso 45. Y vendrán sobre ti, ¿cuánto dice? Todas estas maldiciones. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca. Y ahí te nombra la primera causa que activa todas las maldiciones. Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Pero hay otra segunda causa. Verso 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por abundancia de todas las cosas. ¿Sabes? El enemigo te roba el gozo, te siembra amargura. Si vos no te despojas de esa amargura, todas las maldiciones empiezan a activar para comenzar a perseguirte. Por eso la mayoría de personas que caen esclavas de la depresión, si no buscan su liberación y que Cristo lo restaure, terminan perdiendo todo. Por eso es peligroso servir a Dios sin deleitarte. Por eso es peligroso servir a Dios sin gozarte. Por eso es peligroso venir a esta casa y cuando entres no entregar tus cargas para deleitarte en su presencia. ¿Por qué? Porque si no entregas tus cargas y no te deleitas, la Biblia dice, por cuanto no servís con alegría y con gozo. Número 2. Se frena el avivamiento que Dios comenzó contigo y en la congregación. El enemigo encontró otra forma de detener el avivamiento sin pecado y es robándole el gozo al creyente. ¿Dónde dice eso? Efesios. Creo que era Efesios 4:30 o Romanos. A ver, déjame pensar. Permítame que lo diga el texto y lo voy terminando. Efesios 4:30. No contristéis y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Lea el siguiente texto. Quítese de vosotros toda ¿qué? ¿Qué encabeza la lista? La persona que pierde el gozo, míreme, y que permite que la tristeza se establezca en su vida, entristece al Espíritu Santo. Porque uno de los frutos del Espíritu es gozo. Va en contra de Dios. Un día el Espíritu Santo me dijo, la persona que camina en un estado de amargura entra en un desacuerdo conmigo. Y cuando entra en un desacuerdo conmigo, tiene cielo cerrado. Por eso cuando te amargaste, dejaste de sentirlo. Es más, cuando te amargaste, más problemas vinieron. Entonces el enemigo sabe que si roba el gozo de los pastores y le siembra amargura, detiene el avivamiento. Porque ellos entristecen al Espíritu Santo. ¿Saben las veces que yo he sentido contristado al Espíritu Santo cuando he ido a predicar en algunas iglesias? Porque usted entra a la iglesia y tiene una cara de velorio, los hermanos. Bendito Dios. Parece algunos que fueron bautizados en vinagre. Gloria a Dios. Número 3. Libro de Proverbios dice que la tristeza seca los huesos. Amén. La tristeza despierta enfermedad. La mayoría de las enfermedades tienen como origen la tristeza. Cuando vos te vas al médico te dice esto es exceso de estrés. Y tenés gastritis, úlceras, problemas de los huesos, problemas de los discos. Desde que te amargaste empezaron los problemas, ¿verdad? Te amargaste y comenzaron los problemas.
Número 4. La Biblia dice, el ánimo del hombre sostendrá su enfermedad. Pero ¿quién sostendrá al hombre de ánimo angustiado? ¿Quién? Wow. Número 4. La tristeza te roba la unción. Primera de Samuel 16:1. Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Levántate y llena tu cuerpo de aceite. El profeta no se dio cuenta que ya no tenía aceite en el cuerpo. No tenía el aceite de la unción por estar amargado. Hay personas que por causa de la amargura perdieron la unción. Número 5. La unción, disculpen, la amargura es un imán que atrae, ejerce atracción como un imán del infierno. Por eso cuando vos estás amargado, tenés opresión, querés dormir, y si estás medio te pones Franco de Vita y te castigás con Ricardo Arjona y empezás a cantar y llorar, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que cuando vaya a orar por alguien en una casa que tenga depresión, va a sentir una atmósfera pesada. Porque la amargura trae el infierno. ¿Cómo saben cómo se conocen dos parejas mundanas? Te voy a contar rápido. Ya voy terminando. El varón, ¿cómo estás? Ella, bien. Contame de vos. ¿Y qué te puedo decir de mí? Mi papá me abandonó. He sufrido mucho en esta vida y él llora. En serio, a mí también me abandonaron. Es más, yo no sé lo que es el amor. ¿Vos no sabés tampoco? No, entonces sabemos no. Dos infelices juntos. Así se conocen dos mundanos. Dos infelices juntos. Imagínate el problemón que después de varios meses eso. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Profeta, yo me casé con ese infeliz. Tranquilo, que Dios lo va a liberar, ¿eh? ¿Saben que hay algo que contamina más que el pecado? La tristeza. Escúcheme. Anote esto. La amargura frena el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Wow. Te vuelvo a repetir. La amargura frena el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. ¿Dónde dice eso? Abra su Biblia en Hebreos 11:39. Me quedan 5 minutos. Hebreos 11:39. Míreme. Y aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lea el verso 13, se pone peor. Lea el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido. Imagínate morirte y que lo que Dios te prometió no se cumpla. Pero imagínate vivir 20 años siendo creyente y que lo que Dios prometió no se cumpla. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:15 te da la respuesta. Mirad bien, no sea que brotando una raíz de amargura te estorbe y dejes de alcanzar la gracia. ¿Sabe? Yo soy una persona, voy a cumplir por misericordia y gracia de Dios 20 años de creyente, de haber nacido. Soy una persona que vivo y he visto el cumplimiento de cada palabra que Dios me ha dado. Amén, Señor. Y lo continúo viendo y Él más me promete y más me promete y camino. Y he visto a lo largo de estos 20 años muchas promesas cumplirse. Pero ¿cuál es el secreto? El gozo.
el deleite. Podés estar muriéndote por dentro, pero le vas a decir: Señor, me siento que me muero, pero no me voy a dejar de deleitar. Señor, aunque siento tristeza, esto no me va a gobernar, porque hay algo que viene de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo. Usted jamás va a escuchar a un amigo mío que me haya dicho, que te venga y te diga: yo he visto a Legario tirado en el piso, deseando morirse por los procesos. Jamás. Porque ha aprendido esa frase que dice: de pie ante el mundo, pero de rodillas ante Dios. Gloria a Dios. ¿Pero qué me ha mantenido de pie? El gozo de Jehová es tu fortaleza. Amén. Sí, Señor. El problema fue que perdiste el gozo. Dios desea cumplir su promesa, pero hay áreas en tu vida donde te cuesta deleitarte. Yo he notado que las mujeres que son solteronas y ya están pasando como a punto de llegar a los 30, esa área del enemigo la saca. Y vos le podés hablar de negocio y ella feliz, pero le habla del noviazgo y ya ve que pestañea. Cuando pestañea, porque está amargada. Óigame, no se me pierda. No, escúcheme. ¿Por qué te digo esto? No busco humillarte con esto. Simplemente te estoy dando ejemplo para que puedas identificar cuál es el área. Porque usted me puede decir: profeta, yo no tengo problema de amargura. Pero quizás no te sientas amargada, pero puede haber un área donde el enemigo te sembró amargura y te robó el gozo. Quizás sos casada y en tu físico te miras al espejo: qué horrible que sos. Hola. ¿Verdad? Decir a que tanto lo goza. Escucha. Y hay personas en el área económico. Creen en el milagro, pero el diablo los tiene amargados por lo económico. Ahora, ¿cuál es el área? Identifícalo y voy terminando. ¿Cómo el enemigo siembra amargura en el creyente? Número 1. Son varios los factores que el enemigo usa para sembrar la amargura. Solo te voy a dar algunos. Número 1, la tristeza. Entra a través del chisme. La tristeza entra a través de ¿qué? Del chisme. Elías terminó dormido por escuchar un chisme. Hay personas que dicen: a mí me importa lo que la gente diga de mí. Claro, mientras no sea alguien cercano a ti. Cuando es alguien cercano a ti, es amiga, que te conoce y muy bien, cuando te enteraste que dijo algo de vos, ¡oh! Escúcheme. Número 2. El diablo no busca sembrarte amargura cuando vos no das fruto en lo que deseas. Había una mujer en 1 Samuel llamada Ana. Deseaba dar a luz un bebé. Pero ¿qué sucedió? Ana tenía un defecto. ¿Cuál era el defecto de Ana? Vivía escuchando a Penina. Hay mujeres que le encanta escuchar a Penina. ¿Y quién es Penina? La que murmura, la que desprecia, la que no te quiere, la que no te reconoce, la que te friega su éxito, la que te friega su bendición. Hay hermanos y hermanas que le encanta escuchar a Penina. Voy a ver qué dice esa hermana del grupo. A ver, ese para mí. Ese texto bíblico, una indirecta para mí. Mata a Penina. Y para terminar, cuando no sueltas tu pasado. Saben que en el reino de los cielos hay principios. Y uno de los principios que se manejan en el reino de los cielos
Es la ley de la conectividad. No te puedes conectar a algo nuevo si primero no te desconectaste de lo viejo. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. En otras palabras, desconectándome de lo que quedó atrás. Me extiendo hacia adelante, me conecto. Por eso en Génesis dice, dejará el hombre a su padre. O sea, se desconectará de algo para luego unirse, conectarse a su mujer. Hay personas que hace tiempo tenían que estar en una nueva temporada en este lugar. Pero ¿cuál es tu problema? Tu pasado. Alguien dijo una vez, no puedes edificar un futuro si no derribas tu pasado. Número 4. El diablo te siembra amargura cuando Dios te está probando, cuando Dios te está procesando. ¿A quién le sucedió eso? A una mujer en la Biblia, en Juan 11, llamada María, hermana de Marta, hermana de Lázaro. Dios dijo, voy a probar a María, voy a permitir que Lázaro se muera. Y vino un proceso de muerte. Y cuando Jesús fue a buscar a María para consolarla, ella dejó de salir. Ella no quería ir al encuentro con Jesús por estar amargada. ¿Cuántas veces Dios te procesó y estabas con María? ¿Y sabe cómo estaba María? Culpándole a Jesús por la muerte de Lázaro. Si hubieras estado aquí. ¿Cuántas veces vos le culpabas a Dios por tus problemas matrimoniales, por tu hijo que está en el mundo, por los problemas económicos, o porque te ocurrió algo que marcó tu vida? El apóstol Pablo dijo, está siempre gozoso. Ahora, profeta, me di cuenta que no estoy dormida, estoy roncando en el espíritu. Estoy re dormida, profeta. ¿Qué puedo hacer, profeta? Abre tu Biblia en Efesios 5:14. Efesios 5:14. Y ahora sí, ya terminé el mensaje. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo marca dos diferencias. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que no está muerta. Está entre los muertos, pero no está muerta. El apóstol Pablo le está diciendo, despierta. ¿Saben? Aunque las 10 vírgenes se durmieron, a medianoche vino un clamor y todas se despertaron. El diablo pensó que te iba a dormir, pero tengo una noticia para ti. Hoy Dios te va a despertar. Amén. Sí, Señor. Tengo un amigo mío, Raúl Telami, un día me llamó y me dijo, Legario, tengo que preparar un mensaje acerca del avivamiento, ¿qué consejo me das? Y yo le dije, Telami, el consejo que te doy es que le diga a los pastores que están orando mal. ¿Cómo que están orando mal? Ellos están orando por un avivamiento, cuando la iglesia no necesita un avivamiento, porque el avivamiento es para el mundo, el avivamiento es avivar lo que está muerto. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? La iglesia necesita un despertar. Sin despertar no puede haber avivamiento. Porque el problema de la iglesia no es que no haya avivamiento, el problema de la iglesia es que en muchos lugares la iglesia está dormida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como líderes? Clamar a Dios por un despertar, que venga así como cuando Elías se durmió, que Dios envíe. La Biblia dice que Elías estaba dormido, pero vino un ángel y el ángel le trajo una palabra y dice que cuando vino esta palabra le dijo, tienes que comer y beber porque el largo camino te espera. Y Elías se despertó. Lo que la iglesia necesita es un despertar. Lo que el liderazgo necesita es un despertar, porque si la iglesia se despierta, le alumbrará Cristo, vendrá el avivamiento. Bendito Dios. Gracias, Padre. ¿Cómo la iglesia
iglesia puede buscar avivar algo cuando ella misma está dormida? ¿Qué necesito? Un despertar. Amén. Llevo años profetizando a las naciones y aquí dentro de Argentina lo que se aproxima a nivel mundial. Y la palabra profética que Dios me dio para la iglesia está en Ageo capítulo 1. La palabra profética que Dios me dio para el pastorado. Por eso esta palabra profética también es para usted. ¿Cuál es la palabra profética de Dios para mi vida y para la iglesia? Ageo capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice Ageo 1:12? Hijo de Salatiel, la voz de Jehová su Dios por medio del profeta Ageo. Escuchen. Ahora lea el verso 14. ¿Qué ocurrió cuando el profeta? Escuchen. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Escúchenme, vieron que hay un mover profético a nivel mundial impresionante. Vieron que cada vez son más jóvenes los profetas que Dios está usando y con un don de ciencia muy desarrollado que te dicen nombre, apellido, te dibujan, te dicen cómo es tu casa, te dicen absolutamente todo. ¿Por qué Dios trae este despertar profético? Porque lo único que genera un despertar es el mover profético. Porque donde Dios mueve un profeta, el despertar viene. Por eso dice la Biblia que Ageo profetizó y el despertar ocurrió. Gloria a Dios. Yo recuerdo el año pasado cuando vine invitado a un evento que se llama Viva. Y yo vine y cuando Tela a mí me invitó, mi amigo me dijo, quiero que traigas 3 palabras proféticas para la provincia. Así que yo me puse a orar. Y una de las cosas que Dios va a traer en esta nación es un despertar en el gobierno. Porque lo primero que se despertó fue el gobierno. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador. Un despertar que se viene en el gobierno, viene un cambio de gobierno. Hace unos días atrás el Señor me dijo, voy a traer inversiones a Santiago del Estero. Santiago del Estero será una provincia industrializada. Porque voy a traer y el Señor me empezó a ministrar y empecé a profetizar que Dios va a traer riquezas a esta tierra. Que van a venir personas a querer invertir en esta tierra, en infraestructura. Van a traer fábricas aquí para ensamblar, para desarrollar. Y comencé a profetizar que se viene un despertar, no solamente en el área económica, sino en el gobierno. Pero lo segundo que despertó fue el sacerdocio. Diga conmigo, la iglesia. Y lo tercero que despertó fue el resto del pueblo, aquellos que vienen y no estaban comprometidos. Porque se viene un despertar. Escúcheme, no se me pierda. El Señor me mostraba un número mientras yo estaba. El Señor me mostraba 200. El Señor me dice, te voy a llevar a un crecimiento en los próximos 2 años de 200 personas. Dice el Señor, pero te voy a mover de este edificio, te dice el Señor. Dice el Señor, porque de la cuna tengo que pasar a la cama. Dice, este edificio es como una cuna donde solamente vienen los nuevos, donde solamente viene el bebé, pero el bebé va a empezar a crecer. Lo que yo te di, la visión que te di va a empezar a crecer. Por eso un niño de la cuna pasa a la cama y la cama ya es más grande. Entonces el Señor te va a movilizar y veía el número 200. Pero dice el Señor, si te atreves a creerme, en los próximos 5 años te voy a dar 500. Porque el otro número que veo son 500. El Señor me dice, porque he probado su fe, dice el Señor. Les estuve probando. Por eso esta palabra es para ustedes. Va a venir un despertar, un de repente en su ministerio como nunca antes. Y dice, el Señor me trae a memoria
aquel texto que muchas veces es soltado, Génesis capítulo 26. ¿Qué sucedió en Génesis 26? Dios le dijo a Isaac: Isaac, habita en Gerar, pero como forastero. Dios le dijo: Isaac, te voy a llevar a una tierra, pero allí vas a estar de paso. Ese lugar va a ser de paso, le dijo. Así como este lugar solo es de paso. Este lugar va a ser de paso. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que Dios le dice: habita en Gerar como forastero, pero allí me manifestaré. Amén. Allí te bendeciré y allí te multiplicaré. Amén. Pero recuerda que es de paso. El Señor dice: te estoy bendiciendo aquí, me estoy manifestando aquí, te voy a comenzar a multiplicar. Amén. Pero dice el Señor: este lugar es de paso. ¿Y saben lo más extraordinario? Que cuando viene un mover de Dios, ocurren 3 despertar. En un avivamiento surgen 3 nuevos despertar. ¿Y cuáles son los despertar? Despertar de oración, despertar de salvación y milagro, y un despertar económico. Y el Señor dice: para los proyectos que tengo para ti, te voy a introducir en un mover económico. Dice el Señor: voy a ablandar el corazón de Faraón. Amén. Porque cuando Dios toca el corazón de Faraón, todos los egipcios vienen y traen riquezas. El Señor va a ablandar el corazón del Faraón y van a venir personas a traer riquezas a tu casa. Amén. Gloria a Dios. Escuchen. Aunque eres pastor, hay una unción muy fuerte para formar personas en ti. Tú eres un herrero, el que afila el hacha, el que afila la espada. Hay una unción para formar gente en ti. Dice el Señor: yo le he dado esa gracia. Yo le he dado esa gracia. Hay una unción muy fuerte. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Saben que yo veo que van a ser grandes retiros espirituales. Yo veo retiros matrimoniales. Yo veo que Dios le vaya a llevar para formar, sanar, restaurar y liberar a la gente. Hay una unción tremenda. Yo veo en mi espíritu que van a venir días a su ministerio que le van a alquilar un complejo grande. Va a tener piscina, va a tener cabañas. Y se van a retirar junto a la iglesia y las personas que vayan. Y ahí van a tener ministros, maestros, aún de esta casa, que van a formar, liberar e impartir. Y hay una unción de Dios y el Señor te dice: yo te doy el oído de los jóvenes. Voy a traer un mover de jóvenes. Dice el Señor: te voy a dar una gracia para tener una